9 razones por las que Leonardo da Vinci no fue un genio. Cuando se trata del renacimiento de Leonardo da Vinci, es un hombre que todos conocen y casi siempre se lo relaciona con la genialidad y la creatividad. Incluso se han hecho aproximaciones respecto de su coeficiente intelectual y se lo ha puesto entre los hombres más inteligentes de la historia. Sin embargo, si es que miramos los hechos, notaremos que en realidad no era la gran cosa que se dice que fue. Es verdad que tuvo ideas interesantes y que era muy creativo, pero en su misma época hubieron creadores mucho más inteligentes que sin embargo quedaron en la oscuridad o fuera del discurso tradicional que se ha encargado de colocar a Da Vinci en un altar. La época de Da Vinci estuvo repleta de genios que lo sobrepasaron. No nos olvidemos de uno, Miguel Ángel, pero es este solo un ejemplo. Veamos entonces punto por punto las 9 razones por las que Da Vinci no fue el genio que tanto se dice que fue. 1. No era un gran pintor. A lo largo de la historia se nos ha hecho creer que la Mona Lisa es una de las mejores obras realizadas en la historia del arte. Sin embargo, esta pintura es muy parecida a cualquier retrato de la misma época. La mayoría de las pinturas de Leonardo da Vinci son retratos estándar para la época. Esto además de las escenas religiosas muy comunes a las de sus contemporáneos. Tiziano y Rafael produjeron obras muy superiores a las de Leonardo. Además, nadie que mire el trabajo de Caravaggio, quien pintó muchos de los mismos temas que Leonardo, podría estar en desacuerdo con que hace que las mejores piezas de Leonardo parezcan anticuadas y convencionales. En cuanto a la composición, La Última Cena tampoco es nada especial. Cualquier artista conocedor del tema puede afirmar además que esta obra es un desastre técnico. El fresco comenzó a desmoronarse durante la propia vida de Leonardo, debido a su falta de conocimiento sobre cómo aplicar correctamente la pintura al temple. 2. Perdió una competencia con Miguel Ángel. En pleno siglo XVI, en una competencia con Miguel Ángel para decorar las paredes del Palacio Vecchio en Florencia, Da Vinci fracasó. No sabía lo suficiente sobre su oficio como para ejecutar el proyecto. Por error trató de aplicar pintura al óleo en una pared que no estaba preparada para ello. Miguel Ángel salió triunfante con su fresco de la Batalla de Cassina. Sin embargo, esta obra de Miguel Ángel fue destruida más tarde por gente que despreciaba su talento. La decisión de funcionarios de Florencia de que Miguel Ángel era el vencedor ayudó a lanzar la carrera del joven artista y lo puso camino a la gloria con comisiones claves en Roma, como por ejemplo la Capilla Sixtina. Leonardo, mientras tanto, fue dejado de lado pese a tener una reputación mucho más establecida. 3. Sus inventos no eran originales y no servían para nada. Leonardo da Vinci fue muy creativo y se lo considera un gran genio, pero hay un problema con esta noción del maestro italiano. Es una mentira. Por ejemplo, el helicóptero que diseñó no era un helicóptero, sino un tornillo inclinado. Tomó prestado el diseño de un conocido juguete infantil chino. El tema es que este juguete no giraba hacia arriba, sino hacia abajo. Su helicóptero, como le parecerá a cualquiera que entienda algo de física, no está hecho para volar. Si se lo fabricara hoy, no podría volar bajo ninguna circunstancia. Esto es una muestra de que Da Vinci no comprendía de aerodinámica, menos aún física de la propulsión. Se le ha dado crédito por una gran cantidad de supuestos inventos y diseños, como por ejemplo las alas delta, pero en esto tampoco fue el primero, ni el segundo, ni el tercero. De hecho, la mayor parte de sus inventos eran inútiles y no podían funcionar. Dígase de paso que hoy vemos esos modelos como profecías en el diseño de submarinos y otros aparatos, pero en realidad Da Vinci no profetizó nada, sino que simplemente dibujó creativamente y esto coincidió luego en el futuro con objetos lejanamente similares y que al contrario de los de Da Vinci sí han funcionado, como por ejemplo el helicóptero actual y el submarino. Tampoco era un inventor, ya que para ello él hubiera tenido que construir prototipos viables y luego resolver los problemas en la práctica. No existen pruebas realmente de que haya trabajado más allá de las etapas preliminares en la gran mayoría de sus dibujos. El soldado robótico que hizo no servía, solo funcionó cuando ingenieros modernos agregaron piezas y pudieron mejorar el diseño original. Su tanque de guerra, cuando se probó en la vida real, era terriblemente lento, en un terreno que era plano y totalmente seco. Además, los vehículos blindados autopropulsados no eran nada nuevos en aquella época. En cuanto a la máquina de movimiento perpetuo que supuestamente construyó, los físicos desde al menos el siglo XVIII sabían que no pueden existir máquinas con un 100% de eficiencia energética. La ciencia moderna también ha rechazado esta idea. 4. No era un gran escultor. La única muestra de su conocimiento en escultura que existe hasta hoy es una estatua de modelo ecuestre que sería hecha en bronce. La principal ventaja del bronce sobre el mármol es que no necesita puntales para sostenerse si se sabe cómo equilibrar el peso correctamente. Esto Leonardo no lo sabía, según se puede ver en lo que queda del modelo. Además, su comprensión de la metalurgia era bastante deficiente. Si lo comparamos con Gian Lorenzo Bernini, el abismo entre un verdadero artista y un aficionado se vuelve sorprendente. Bernini llevó el medio a su máximo nivel con su obra El rapto de Prosperina. La estatua del caballo gigante de Leonardo fue encargada por el duque de Milán,
pero nunca se construyó porque Leonardo nunca descubrió la forma de moldearlo. El duque Ludovico Sforza se preguntó si estaba perdiendo el tiempo con Leonardo porque su enfoque del proyecto era demasiado vago. Leonardo da Vinci nunca pasó de la fase de tablero de dibujo del caballo de Sforza, aunque hay versiones de que sí hizo el molde en arcilla, pero este habría sido destruido y no hay restos del mismo. 5. Copió los cuadernos de otros. Da Vinci realizó cuadernos interesantes, sin embargo, según investigaciones actuales se sabe que estos eran copias. Mariano Taccola, también un hombre muy creativo, llevaba cuadernos con sus anotaciones. Fue de estos que Leonardo obtuvo su marca registrada, el hombre de Vitruvio. Hay expertos en Leonardo que argumentan que un matemático llamado Giacomo Andrea es en realidad el que se merece el crédito de estas famosas anotaciones y bocetos. Leonardo tampoco inventó el rayo de la muerte o rayo óptico, pues esta idea fue tomada de Arquímedes. De hecho, se sabe que muchos de los inventos de Leonardo se derivaron de inventos realizados por los chinos, que para entonces ya habían inventado los cañones, los cohetes, los rifles y el papel, entre otras cosas. 6. No fue un ingeniero civil respetado en su tiempo. Su historial como ingeniero civil es bastante malo, y esto se ve reflejado en el hecho de que no pudo obtener contratos ni cumplir nada de lo que prometió. Además de un puente que no se construyó, luego un proyecto para revertir el flujo del río Arno que fracasó porque su plan de contingencia consistía en represas hechas de tierra que se derrumbaron en una tormenta, y algunos otros proyectos. Da Vinci no logró nada a pesar de la gran aclamación que obtiene hoy como un hábil ingeniero civil. Generalmente sus ideas eran demasiado complicadas para ser implementadas en la práctica y siempre eran demasiado caras. Sus proyectos no resolvieron los problemas de manera eficiente, sino que más bien plantearon más problemas. Cuando un equipo noruego intentó construir uno de los diseños de Leonardo, más por curiosidad que por cualquier uso práctico, se encontraron con el hecho de que era demasiado caro, es decir, tenía el mismo problema que en la época de los duques italianos del siglo XVI. 7. Su trabajo anatómico no era tan importante como se dice. En la época de Leonardo, las disecciones de cadáveres estaban prohibidas por las autoridades de la iglesia, y es por ello que se dice que sus estudios anatómicos tienen un gran valor. Sin embargo, sus contemporáneos, Miguel Ángel Durero, Amusco y Vesalio, también realizaron estudios de disecciones, trabajos que de hecho eran mucho más impresionantes, no solo artísticamente, sino también científicamente, porque en realidad intentaron transmitir sus observaciones a otros para ampliar los límites del conocimiento humano. Recordemos que en cambio Leonardo da Vinci escribió al revés para que todo se mantenga en secreto. 8. No dejó grandes fórmulas, descubrimientos, teoremas, hipótesis, tratados filosóficos o avances. Leonardo no tenía mucho que decir y que fuese de importancia para la química, la medicina, la astronomía, las matemáticas o la física, como podría pensarse, lo hubiera hecho alguien de su talla. No dejó ningún tratado o tesis y no tenía conceptos, ecuaciones, técnicas o teorías innovadoras para llamarlas propias, como en cambio sí lo fueron más tarde las de Newton. Su única idea científica importante fue su argumento de que la gran inundación narrada en la Biblia probablemente no sucedió, esto basado en sus observaciones de formaciones rocosas naturales. Era hábil en la ciencia, mantenía una comprensión básica del cuerpo humano y poseía un saludable escepticismo, pero de ahí a llamarlo un genio científico no tiene sentido. Más que nada por la gran cantidad de contribuciones que se dieron en la misma época por parte de gente como Hilbert, Fibonacci, Brahe, etc. 9. No era un buen modelo a seguir. Mientras otros morían por su derecho a cuestionar el poder en nombre de la ciencia o hablar en contra de la intolerancia religiosa, Da Vinci se doblegaba ante déspotas y aristócratas hambrientos del poder, todo por mantener su status quo. Veamos unos ejemplos. Filippo Brunelleschi era un maestro orfebre que también incursionó en la arquitectura y la ingeniería civil como Leonardo. Estuvo encargado de completar la cúpula del Duomo de Florencia, posiblemente el edificio más reconocible de la época. Lo concluyó después de que todos los demás arquitectos fracasaron durante décadas. Brunelleschi construyó las asombrosas grúas para completar este proyecto de construcción, algo sin precedentes en la historia. Entre sus innovaciones está además el descubrimiento de la perspectiva lineal. En cuanto Leonardo hacía disecciones y anotaba los resultados en sus cuadernos, Bartolomeo Eustaqui enseñaba y escribía libros sobre odontología y el oído interno. Creó diagramas anatómicamente precisos que todavía parecen haber salido de los libros de texto de anatomía modernos. Incluso nombraron una parte del cuerpo en honor a Eustaqui por su esfuerzo, la válvula de Eustaquio. Giordano Bruno fue un erudito, poeta, matemático y místico. Concluyó que las estrellas son solo soles y que deberían tener sus propios planetas. Además, se atrevió a cuestionar el dogma religioso predominante al haber rechazado principios que consideraba tontos y poco científicos. Como recompensa a ello, fue ejecutado.